Hola, buen día. A continuación presentaré el trabajo titulado Actitudes sobre el consumo de tabaco y marihuana en adolescentes ante la contrapublicidad por su servidora Juliana del Ángel García, el doctor Francisco Rafael Guzmán Facundo, el doctor Lucio Rodríguez Aguilar, la doctora Carla Serena López García y la doctora Josefina Saraí Candia Arredondo. A manera de introducción, es importante destacar que los adolescentes son considerados como una población de riesgo debido a la etapa transitoria de cambios físicos, emocionales, psicológicos que cursan, en los que además presentan ciertos atributos individuales como lo son las actitudes. Las actitudes son entendidas como el conjunto de creencias que tiene un individuo sobre las consecuencias del consumo de drogas y la evaluación que atribuye a dichas consecuencias. Estas actitudes pueden ser influenciadas por diferentes factores, circunstancias, como lo es la exposición a contenidos relacionados al consumo de tabaco y marihuana, el consumo de pares, entre otros, destacando principalmente la publicidad como este recurso en el que se da promoción de los productos derivados, en este caso del tabaco y de marihuana, que de cierto modo influyen e incrementan la posibilidad de desarrollar actitudes favorables hacia el consumo de estas sustancias. En contraparte o del lado contrario está la contrapublicidad, entendida como este discurso social bajo el formato publicitario, pero con la intención de contraatacar a la publicidad mediante mensajes sobre las consecuencias del consumo de tabaco y marihuana, y que esta contrapublicidad está relacionada con el desarrollo de actitudes desfavorables hacia el consumo de tabaco y marihuana. En este sentido, hay diferentes estrategias que se han realizado en México y otros países. Sin embargo, en México específicamente se han realizado algunas estrategias basadas en pósteres, carteles sobre las consecuencias que tiene el consumo de estas sustancias. Sin embargo, estas han sido poco estudiadas en cuanto a su efectividad, en cuanto a qué es lo que están influyendo, tal vez las actitudes, tal vez los conocimientos, etcétera. Entonces, en este sentido, hay diferentes estudios, principalmente en Estados Unidos, que muestran que los jóvenes que son expuestos a mensajes persuasivos, carteles, pósteres, basados en mensajes sobre las consecuencias del consumo de tabaco principalmente, tienen una disminución de las actitudes favorables hacia el consumo de esta sustancia. El hecho de realizar este estudio podría contribuir en generar el conocimiento para poder en un futuro desarrollar estrategias o fortalecer estrategias de prevención específicamente en población adolescente. En este sentido, el propósito o el objetivo del estudio fue comparar las actitudes hacia el consumo de tabaco y marihuana en adolescentes expuestos y no expuestos a contrapublicidad de tabaco y marihuana. La metodología fue un diseño cuasi experimental post-test por comparación de grupos no equivalentes. La población fueron adolescentes con edad entre 12 y 15 años, estudiantes de secundaria. La muestra se conformó por 193 adolescentes divididos en dos grupos, uno expuesto a la contrapublicidad conformado por 98 adolescentes y otro no expuesto a la contrapublicidad constituido por 95 adolescentes. El muestreo fue no probabilístico por cuota. Los instrumentos utilizados fue una cédula de datos personales, la cual incluía también las prevalencias del consumo de estas sustancias. Se utilizó también la escala de actitudes hacia el consumo de tabaco, el cual consta de 3 dimensiones sobre percepción de satisfacción por el consumo de tabaco, el índice de desagrado hacia el consumo de tabaco y la predisposición actitudinal hacia el consumo de tabaco. También se añadió la escala de actitudes para el consumo de marihuana, la cual incluye actitudes positivas y negativas. En cuanto a los pósteres de contrapublicidad utilizados únicamente para el grupo expuesto a la contrapublicidad, fueron 3 relacionados al consumo de tabaco. El póster 1, que hace referencia a que fumar es adictivo, el póster 2, fumar afecta tu corazón y pulmones, y el póster 3, el cual menciona que fumar te hace menos atractivo.
En cuanto a los pósters de contrapublicidad de marihuana, se utilizaron dos, los cuales hacen mención a cómo el consumo de marihuana afecta a un inmediato plazo y a largo plazo. En cuanto al procedimiento de recolección de datos, se obtuvo la aprobación de los comités de ética de investigación. Se obtuvo también la autorización de una escuela secundaria del municipio de Apodaca, Nuevo León, y en esa institución se presentó el proyecto a las autoridades directivas, en este caso de la institución educativa. Posteriormente se realizó la solicitud de consentimiento informado de los padres de familia, y una vez obtenido esto, se realizó la división de los estudiantes autorizados en dos grupos, el grupo expuesto y el grupo no expuesto a la contrapublicidad. Estos grupos fueron organizados y se realizaron sesiones virtuales por Google Meet según el grupo de estudio, es decir, el grupo expuesto o grupo no expuesto, para la aplicación de los instrumentos, dado que el instrumento fue adaptado a Google Forms y fue aplicado en línea. Entonces, había un formulario como tal para el grupo expuesto y un formulario para el grupo no expuesto a la contrapublicidad. Una vez que se aplicaron los cuestionarios en línea, se agradeció la participación y se resguardaron los datos obtenidos. En cuanto a los resultados obtenidos, el grupo expuesto, el 43.9% fueron mujeres, el 56.1% fueron hombres, la mayoría de segundo año de secundaria y con edad de 13 años. El grupo no expuesto a la contrapublicidad, el 53.7% fueron mujeres y el 46.3% hombres, la mayoría de tercer año y con edad de 14 años. Cabe destacar que las escalas tanto de tabaco como de marihuana obtuvieron una confiabilidad aceptable. En cuanto a las prevalencias, se obtuvo que el 3.6% consumió tabaco alguna vez en la vida y el 1.6% consumió marihuana alguna vez en la vida. La edad promedio de inicio de consumo de tabaco fue de 11.86 años y la edad promedio de inicio de consumo de marihuana de 13 años. En cuanto a las actitudes hacia el consumo de tabaco, se identificó que el grupo expuesto a contrapublicidad obtuvo mayor proporción de considerar totalmente desacuerdo en que el tabaco ayuda a relacionarse con otros, en que es señal de madurez total y que ayuda a divertirse. También se identificó que el grupo expuesto a contrapublicidad tuvo mayor proporción de considerar totalmente desacuerdo en que estaría dispuesto a comprar tabaco, estaría dispuesto a fumar habitualmente, estaría dispuesto a fumar tanto tabaco como desee y estaría dispuesto a fumar en cualquier lugar. En cuanto a las actitudes hacia el consumo de marihuana, se identificó mayor proporción del grupo expuesto a contrapublicidad de considerar absolutamente falso que fumar marihuana es divertido, que si fuma marihuana se sentirá relajado. También se identificó mayor proporción de los adolescentes expuestos a contrapublicidad en considerar que absolutamente falso, que si consume marihuana reducirá su malestar o será más creativo. En cuanto a las actitudes negativas, se identificó mayor proporción de los adolescentes expuestos a contrapublicidad que consideran absolutamente cierto que el consumo de marihuana te lleva a consumir otras drogas y que influye negativamente en los estudios, en la salud y en generar problemas familiares. En cuanto al objetivo como tal del estudio, que fue comparar las actitudes al consumo de tabaco y marihuana en adolescentes expuestos y no expuestos a contrapublicidad de tabaco y marihuana, se identificó una diferencia significativa entre el grupo expuesto y no expuesto a contrapublicidad en la escala general de actitudes hacia el consumo de tabaco y en sus tres dimensiones de satisfacción del consumo de tabaco, desagradable
marcado hacia el consumo de tabaco y predisposición actitudinal hacia el consumo de tabaco. Estas diferencias, como mencioné, fueron totalmente significativas, como se muestra en la tabla. En cuanto a el contraste de las actitudes del consumo de marihuana entre grupo expuesto y no expuesto, se identificó que el grupo expuesto a contrapublicidad tuvo menores actitudes positivas hacia el consumo de marihuana. Y en el caso de las actitudes negativas, que es lo deseado, se obtuvo mayor proporción de actitudes negativas en el grupo expuesto a la contrapublicidad. En el caso de la evaluación de las creencias negativas de consumo de marihuana, no se obtuvo una diferencia significativa, sin embargo, sí se identificó una pequeña diferencia entre el grupo expuesto y no expuesto. Con base en lo anterior, se concluye que la prevalencia global del consumo de tabaco y marihuana fue del 3.6% y 1.6% respectivamente. Las actitudes del consumo de tabaco, como las actitudes del consumo de marihuana, fueron similares entre hombres y mujeres. Las actitudes del consumo de tabaco y marihuana mostraron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo expuesto a contrapublicidad y el grupo de comparación. Se destacaron medias y medianas superiores sobre actitudes positivas de tabaco en adolescentes no expuestos a contrapublicidad, así como medias y medianas superiores sobre actitudes negativas en adolescentes expuestos a contrapublicidad de marihuana. Sin duda, los datos y los hallazgos obtenidos permiten abordar o generar conocimiento para que pueda ser desarrollado en otros contextos, en otras poblaciones y que de alguna forma pueda en algún futuro contribuir en estrategias de prevención basadas en estas herramientas como lo es la contrapublicidad. De mi parte es todo, agradezco su atención y comparto mi correo por cualquier duda o aclaración.